bienvenidos una vez más a una edición más de Ohio's BDC, edición digital. Esta es una plataforma diseñada para acercar información y recursos esenciales para el éxito de los negocios. Para quienes por primera vez se están conectando o nos están viendo por primera vez, muy brevemente les quiero hablar de NSBDC. Somos una organización que brinda asesoría, capacitación y apoyo a emprendedores y dueños de pequeños negocios. El SBDC es una red nacional, alrededor de 1,000 centros en todo Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Alaska. Aquí en Ohio pueden encontrar 25 centros y el centro al cual yo pertenezco atendemos la zona centro de Ohio, el condado de Franklin y 8 condados alrededor. Y bueno, ofrecemos servicios de asesoría, consultoría gratuita para apoyar a los negocios a crecer y ser sostenibles. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para todos y es acerca de entendiendo los números de tu negocio, para lo cual quiero darles las gracias a nuestro invitado el día de hoy, que es Mike Hadra. Mike cuenta con una amplia trayectoria en gestión de proyectos, presupuestos y manejo de pérdidas y ganancias, así como sistemas de calidad y mejoras de procesos, además de 35 años de experiencia en cargos en ventas, servicios y operaciones. Y actualmente él ofrece mentoría a través de la organización SCORE. Mike, te agradezco muchísimo por estar el día de hoy con nosotros. ¿Quisieras compartir un poco acerca de ti y lo que haces? Ok. Eh, bueno, hablando de mí, soy originalmente de la Argentina, de Buenos Aires. Yo me gradué de ingeniero en la Universidad de Buenos Aires y me vine a los Estados Unidos con la idea de quedarme unos pocos años, hacer un poco de experiencia y volver. Y la verdad es que solo volví para visitar a la familia. O sea, estoy acá ya hace 50 años, estoy viejo. Eh, eh, sí, mi experiencia, empecé como directamente ingeniería, pero de poco a poco me moví más hacia la parte gerencial y llegué, no con mi propia empresa, pero con un departamento donde tenía responsabilidad de ventas, de servicio, de atención al cliente. Era como manejar mi propio negocio, pero no era mío. Eh, una vez que me jubilé, al poco tiempo me uní a SCORE y o sea que eso ya hace 15 años y SCORE es como si fuese otra carrera porque aprendí mucho. Por supuesto uno no sabe todo nunca, pero cosas tipo legal, que cuando uno ya está en una empresa que existe, no hay elección, vamos a hacer LLC o lo que sea. Eh, y es algo que me entusiasma y la parte, digamos, que vamos a cubrir hoy era algo que yo usaba, yo no diría todos los días, pero en todo momento, por presupuestos, dinero, eh, muy importante. Y eso lo voy a recalcar. Claro. Eh, Muchísimas gracias, Mike, por estar el día de hoy con nosotros y transmitir toda esa experiencia que tienes en este tema. Y bueno, para comenzar con el tema, eh, desde lo más básico, eh, ¿por qué son importantes los números, en este caso, los estados financieros de un negocio? yo diría, cuando uno empieza un negocio, eh, el objetivo es ganar dinero. No, no, no hay que esconderlo, no es por eso, porque es tener ganancias, tener suficientes ingresos para
mantener a la familia o lo que sea. O sea que dinero es, en cierta manera, lo más importante. No es lo único importante, pero depende del tipo de negocio, pero siempre hay clientes. A los Ujú, clientes hay que tratarlos bien. Si uno tiene productos, los productos tienen que ser de buena calidad. Pero al final del día es qué es lo que queda en el banco, porque ese es el dinero que vamos a utilizar para seguir con el negocio ujú, y después para mantener, bueno, las necesidades individuales. Y lo que puedo agregar rápidamente es que en cierta manera el mismo objetivo es para empresas sin fines de lucro. En ese lugar no se habla de ganancias, se habla de subsistencia. O sea, siempre hay dinero. O sea, ujú. una non-profit, beneficencia, tiene que tener dinero para hacer lo que tiene la misión. Tu O misión, sea, correcto. de una manera o otra, tanto en compañías con fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro, hay que tener el ojo puesto en la parte financiera. Bueno, ¿por qué aprender sobre finanzas? Eh, para aquellos que han comenzado con el negocio y han tenido que presentar un plan de negocios para conseguir un préstamo o hablar con un banco, eh, hay que usar estos eh, informes financieros. Es para manejar el negocio, o sea, provee información muy, muy importante y eh, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, por suerte existe, todos tenemos que pagar impuestos. Cuando llega el momento de impuestos, uno de los informes es lo que se usa para preparar, para demostrar cuál es la ganancia o pérdida de una empresa y, entre otras cosas, también para determinar precios de venta. Creo que hay un ente más, pero que no es tan importante, es para el que quiere eventualmente vender el negocio. Hay gente que, bueno, se jubila, quiere dejar y no tiene familia o alguien interesado dentro de la familia, se puede vender el negocio. Para determinar el precio de venta hay que mostrar resultados financieros. Claro. Ok, Ok. Entonces, ¿cuáles son los estados financieros de uso común? Cuéntanos. ok. Hay, digamos, dos. Uno es el de uso continuo, que es el que vamos a enfocar más. El más importante, en mi opinión, y creo que en opinión de muchos, es el estado de resultados. En inglés es profit and loss y lo van a oír mencionado como P&L. No sé si en español también se usan iniciales, pero eh, también se llama, bueno, estado de pérdidas y ganancias. Es posiblemente, bueno, no posiblemente, es el que más se va a utilizar. El otro de uso, yo diría, no tan continuo es el balance, el balance sheet. Y el tercero, que también es de uso continuo y bastante también frecuente, es el estado de flujo de caja. Es en inglés cash flow. Es- Ok. Y lo menciono, pero no vamos a hablar mucho, para una sola vez, en cierta manera, al inicio de una empresa, es poner todos los gastos de puesta en marcha, sobre todo si se necesita un préstamo bancario, de Claro. cuánto dinero se necesita para lanzar el negocio. Ok.
que normalmente lo conocemos como el startup cost, ¿no? O los costos iniciales. Exacto. Ok. Ok, una pequeña definición. ¿Qué es la contabilidad? Eh, la manera más sencilla de explicarlo es un idioma común que se usa en el ambiente de negocios. Y en Estados Unidos es un montón de reglamentaciones que también se unifican con los requerimientos que tiene el IRS para impuestos y el estándar generalmente es General Accounting Principles, el GAAP. O sea, es un estándar que se usa en Estados Unidos y que permite entender lo que sucede en una empresa grandísima que se cotiza en bolsa y lo que pasa en una empresa, un small business, una empresa de pequeño tamaño. Y, o sea, como lo expliqué, provee un idioma que entonces todos los que están en el mundo de negocios, tanto como manejar un negocio, como ser accionistas de una compañía, es todo, el formato es el mismo. Por supuesto, los números van a ser mucho más grandes para ciertas empresas y más pequeñas. Y en cierta manera creo, casi seguro, que el formato es el mismo prácticamente en todo el mundo, digamos, occidental, incluso oriental. Algunas de las reglas son distintas en distintos países, pero si uno provee un estado de resultados, lo va a entender cualquier persona que está, digamos, en el mundo del negocio. Asociado con esto, que ustedes o los que han participado ya, está la teneduría de libros, en inglés bookkeeping, es lo necesario para juntar toda esta información que se va a proveer con los estados financieros. El software de contabilidad que también tuvieron para aquellos que lo han participado, es una sesión sobre QuickBooks, que es, digamos, yo diría, no es el único, pero es el más popular, el software que se utiliza en lugar de lo que se utilizaba hace 40 años, 50 años. La palabra bookkeeping, teneduría de libros, era porque en épocas anteriores esto Tenía todo dos libros, ¿no? a mano en libro de contabilidad. Claro. Y otra de las cosas que están asociadas, si me acuerdo de las iniciales, point of sales, o sea, para aquellos negocios que tienen ventas directas al público, lo que era antes el cash register, o sea, eso conecta directamente a un sistema de contabilidad. Y en español es, no sé, el PB es punto de ventas, Ajá. la T es terminal punto de vista. Punto de ventas. Esas son todo parte, digamos, de lo que es la contabilidad. Háblanos del balance general. Mencionabas que es uno de los principales estados financieros. Háblanos un poquito más del balance general. Okay. El primer punto ahí que pueden leer es una especie de fotografía del estado financiero en un momento dado. O sea, los otros dos informes que vamos a ver son para un periodo de tiempo. Esto es en un momento dado. Y
muestra, y va a haber un ejemplo, o sea, lo vamos a ver, lo que posee la empresa, incluye activos líquidos. Vamos a ver los nombres un poco más en forma más detallada. Por un lado muestra todo lo que posee la empresa y todo lo que adeuda la empresa. ¿Verdad? Y en algunos, bueno, vamos a dar el ejemplo, es más fácil de explicar. Se divide en dos partes, esto es lo estándar. Los activos es lo que posee la empresa, hay activos corrientes. La definición de corriente es un año, o sea, son cosas, diríamos, rápidas en comparación con lo que puede ser otras cosas. O sea, el efectivo, caja, cuentas por cobrar, o sea, que lo que nos deben nuestros clientes, inventario para aquellos que venden producto, que fabrican producto, eso es parte del activo. Después tenemos los activos de largo plazo, los no corrientes, y esos son edificios, terrenos, planta, equipo, muebles, y algo que no vamos a cubrir hoy es depreciación, que es un término contable que van a oír y que está asociada con activos no corrientes. O sea, los pasivos, lo que debe la empresa, pasivos corrientes son cuentas a pagar tipo tarjeta de crédito, en algunos casos sueldos y para aquellos que tienen préstamo es lo que se debe, la cuota o la serie de cuotas que se pagan en los próximos 12 meses. No es todo el préstamo. En los pasivos no corrientes, ahí es donde se muestra el resto del préstamo. Y en la parte de los pasivos, por más que no es un pasivo, está el capital que se ha puesto en la empresa. Este informe, yo diría, no es para manejar la empresa. Hay elementos que se pueden ver en forma muy común, por ejemplo, el efectivo. Es ver qué es lo que tenemos en el banco. Cuentas a cobrar, espero que lo tengan, que haya muestra de quién debe dinero. Y el inventario es importante manejarlo para aquellos que tienen, venta de productos, ya sea fabricados por ellos o de reventa como un almacén. Son cosas que se utilizan por separado, o sea que no hay que tener todo esto junto para entender, sino porciones de esto. Por supuesto, los terrenos, edificios, eso no va a cambiar. Claro. No va a cambiar y después, del otro lado, los corrientes también hay que tener buen ojo para lo que se debe. O sea, parte de esto se utiliza en forma casi diaria, pero no, digamos, en este formato. No es necesario tenerlo así en forma continua. Por lo general, yo diría, empresas grandes lo tienen posiblemente todos los meses, pero por lo general esto es tal vez necesario una vez por año. Okay. Anualmente, digamos que para pequeñas empresas, sí. Si es grande, tal vez una vez al mes, ¿no? Ok. Pasamos al estado de resultados. Cuéntanos de este bonito reporte. Este es el más importante para manejo de la empresa. Y como mencioné, esto mide, los resultados durante un periodo de tiempo. O sea que esto no es una fotografía, esto es qué es lo que pasó durante un mes
un trimestre o todo el año. Por lo general, para todo el año es el que también se usa para impuestos. Y muestra todos los ingresos, todos los gastos y por diferencia, o sea, en cierta manera todo esto es muy sencillo, es todo más o menos. No hay que restar o sumar, no hay cosas, fórmulas raras. Y esto da si la compañía tuvo ganancia o pérdida. Y creo que lo voy a mencionar ahora. La recomendación bastante fuerte es que se haga por lo menos una vez por mes. Una empresa bien manejada tiene los resultados todos los meses. O sea, entonces cuando se necesita el trimestre, por supuesto, suman 3 meses, los 3 meses de ese trimestre. ¿Qué es lo que van a oír de empresas grandes? De resultados trimestrales, semestrales y, por supuesto, anuales. El formato típico muestra los ingresos, que también se llaman ventas, y es todo lo que entra, lo que se vende, sea servicios, productos, son los ingresos. A eso, y esto es una definición, se le resta el costo en inglés es cost of goods sold, costo de los bienes vendidos. También se llama costo de ventas. Esto viene como parte de las definiciones que impone, digamos, el Standard Gap, porque son gastos, pero están agrupados en una manera que es algo que se puede usar para ver qué bien o qué mal se maneja una empresa. La diferencia, o sea, el costo de ventas es todo lo que se vende con el producto. O sea, la materia prima, la mano de obra que se utiliza, el despacho, el envase. O sea, es lo que va con el producto. La diferencia a ese se llama beneficio bruto, margen bruto en inglés. Gross margin. Después se les resta todos los otros gastos. Marketing, sueldos, renta, ¿qué más dicen? Bueno, menciono depreciación sin explicarlo, pero es algo que tienen. O sea, todos los otros gastos y esa diferencia, cuando ya se le resta esos, es el beneficio operativo o margen operativo, y si se le resta impuestos, es la ganancia neta o pérdida. No, por supuesto, estamos tratando de enfocar en ganancias. Claro. Sí. Mike, hablando de los gastos, y mencionabas cómo se agrupan los gastos y los gastos que afectan directamente al producto o servicio, ¿se les considera los gastos variables? Sí, los gastos, el costo de venta son los gastos variables. Es otra manera de llamarlos, y los otros son los gastos indirectos, directos o fijos. Fijos, ajá. Porque esos nunca cambian, no importa el volumen. Sí, la mejor manera de recordar, y creo que está en algún otro lugar, ¿verdad? Es el costo de ventas varía con cuánto se vende. Así. Y los otros costos no es perfectamente fijo, pero por lo general varían muy poco con la cantidad que se puede vender. Claro. O sea, son costos fijos. En inglés es
overhead. No, Ujú, no sé cuál es la palabra en español, pero son los gastos que hay que operativos. pagar. ¿Cómo? Gastos operativos. Son los que hay que pagar, se venda 0 o se venda 1000. Hay que pagarlos. Vendas o no vendas, tienes que pagarlos. Exacto. Ok. Perfecto. ¿Sigo adelante, Mike? Puedes seguir, sí. Ok. Un poco más de definiciones lo voy a saltar en función de tiempo. Ok. Y acá está, creo que vamos a distribuir la presentación. No, bueno, este es un ejemplo muy, muy simple. Ventas, ingresos 500, están los costos típicos de bien vendido, el cost of goods sold, materiales, trabajo, envío, puede ser envase. La diferencia, bueno, eso es el total, es el costo de ventas. La diferencia es el beneficio bruto, después se le restan todos los otros gastos, 200, y la ganancia operativa es 150 y después se paga impuestos. Correcto. Eso es bastante típico. O sea, es el idioma del negocio. Ok. Háblanos de este reporte. ¿Cuándo lo uso? ¿Por qué es importante el estado? Este es el profit and loss, el ganancias y pérdidas. ¿Cuándo lo uso? ¿Cuándo es importante? Ya mencionaste que por lo menos una vez al mes, pero ¿para qué otra cosa me puede servir? Bueno, hay otro, cómo se usa, lo dejamos un poco para después. ¿Ok? Entonces sigamos con el siguiente reporte. Sí. El siguiente es el flujo de caja, cash flow, y este tal vez es el más fácil de explicar y salteamos la parte de los contadores. La versión práctica es, ok, no, te salteaste no, si puedes volver. La versión práctica es entrada y salida de caja. O sea, dinero que entra y dinero que sale. Lo importante de esto, por supuesto, eso es fácil de ver en la cuenta bancaria, donde está el cash, la mayor parte del efectivo que posee la empresa, es proyectar. Y vamos a hablar un poco más de proyectos, pero en el caso de cash flow es muy importante, sobre todo para empresas que tienen ventas por estación, o sea, los que venden plantas y flores tienen su mayor ingreso en primavera y verano, pero tienen que pagar otro tipo de cuentas durante todo el año. Hay cuentas que hay que pagar, o sea, hay impuestos y ciertas otras obligaciones. O sea que la proyección del efectivo, de caja, es importante para estar seguro que llegado el momento de tener que pagar ciertas cuentas, que el dinero esté disponible. O sea, por eso es algo que se usa también, por lo menos en forma mensual, y este tal vez es el que cambia más, porque si hay clientes que no pagan a tiempo, eso puede afectar el cash flow. O sea, es de uso bastante práctico y yo diría que es el más fácil de entender, porque acá no hay que... Sí, conviene tenerlo en categorías para entender de dónde vino el dinero y todo eso, pero de cierta manera es dólares más, dólares menos. Y es como ver la cuenta bancaria. Ok. ¿Sigo adelante? Bueno, esto lo voy a mencionar, es puesta en marcha, o sea, esto se hace
cuando uno empieza la empresa, todos los gastos que hay que tener, en algunos casos, si es un servicio como contaduría, o tal vez casi nada, porque hay que tener una computadora y un buen programa de contabilidad. Pero cuando uno empieza un negocio de venta de productos, Un restaurante. hay que tener un lugar de donde venderlo, por lo menos un lugar donde almacenarlo. Claro. Y sí, en algunos casos, si es una fábrica que hay que comprar equipo, si es un restaurante, tal vez hay que modificar la cocina, o sea, todos los gastos que se necesitan para abrir las puertas. Y eso ocurre una sola vez, o sea que lo vamos a dejar ahí. Y esto es el mensaje en realidad. Hay que usar, una de las preguntas que sé que me van a preguntar es, ¿por qué usarlo? Hay que usarlo para manejar el negocio. O sea, no sé de dónde saqué, el negocio no se maneja solo, hay que dirigirlo. Eso no lo inventé yo, pero hay que manejarlo. Y vamos a ver cómo se hace eso en forma rápida. Puedes cambiar. Esto es muy genérico, o sea, hay que establecer metas en el mundo financiero, es presupuestos. Hay que desarrollar los planes. O sea, esto no es solo para finanzas, pero se aplica muy específicamente también para finanzas. Se desarrollan los planes, eso es parte del presupuesto, se ejecuta, se vende, se hace el servicio, se mide, y eso es para los reports que tenemos, sobre todo el estado de resultados. Ahí es donde se mide qué es lo que ocurrió. Se controla, y eso lo vamos a ver en un segundo, y en base a lo que entendemos, vamos a hacer cambios, correcciones. O sea, todo empieza con un presupuesto anual. O sea, yo diría, no uso la palabra adivinanza, pero es predecir el futuro. Después se utilizan los estados financieros para comparar los resultados que ocurrieron, los resultados reales, con los planificados y ver cómo andamos, comparando. Y si hay desviaciones, hay que tomar acción. Para eso existe, para esto, esa es la función principal de este, sobre todo el flujo de caja y el balance general no se utiliza para eso, pero el estado de resultados es lo que se compara por lo menos mensualmente con el presupuesto. Y tomar acción, corregir si hay algo que no funciona bien. Por ejemplo, lo que puede ocurrir muy fácil es que los costos que teníamos planeados aumentaron. Eso es, sobre todo hoy día está ocurriendo. O sea, hay que tomar acción. Podemos comprar algo más barato, cambiar este tipo de producto por otro tipo de producto o aumentar el precio. O sea, pero si uno no ve los resultados o no los ve en forma, digamos, más o menos frecuente, lo importante es hacer la corrección cuanto antes posible. A tiempo. Exacto. Y correcto. Muy bien, cuando uno tiene un negocio y es solo el dueño, cuando uno puede estar al tanto de todo lo que está ocurriendo, pero a medida que el negocio crece es más difícil mantener
digamos, el ojo en todo lo que ocurre, o sea, hay que ver los números. ¿Cómo se proyectan los resultados? Ese es un poco de chiste, pero en cierta manera hay un poco de ver el futuro. O sea, Claro, de hacer una predicción, ¿no? Creo que es importante siempre hacer un plan, cuál es el plan de ventas y sobre todo, como tú bien lo dices, ir midiendo mensualmente si estoy cerca de ese objetivo para ir haciendo los ajustes correspondientes, ¿no? exacto. Y bueno, ¿cómo se proyectan los resultados? Es investigación de mercado, conocer el mercado, conocer los clientes. Si uno ya tiene historia propia, sobre todo ver qué es lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses o en los últimos 3 años, comparar. Y la evaluación comparativa es un tema que hay, en inglés se llaman ratios, Amelias, en español. Híjole. Bueno, por ejemplo, son porcentajes. O sea que uno puede comparar los márgenes brutos. Por supuesto que el margen bruto de un McDonald's es muy distinto al margen bruto del negocio de la esquina. Claro. Pero el margen, o sea, en dólares, pero en porcentaje es algo que se puede comparar. Y yo lo he hecho es interesante comparar Wendy's con McDonald's. Qué distintos que son cuando uno mide los porcentajes. Lo dejamos ahí. Pero lo que dije, hay cierta parte que hay que hacerlo a ojo. Vamos a saltear esto. Y creo que estamos al final. Sí. Y lo único que puedo decir es que el negocio no se maneja solo. O sea, hay que manejarlo, y el que es dueño de un negocio tiene responsabilidad gerencial, tiene que usar estos estados, sobre todo el P&L, el de resultados, el estado de resultados, es realmente importante. Y o sea, a la pregunta, ¿qué es lo que veo que se hace mal en el mundo del negocio? Es no prestar atención, porque nadie nace conociendo contabilidad. No hace falta conocer contabilidad, sino entender estos reports. Claro. Y hay otros, bueno, los software que se pueden comprar ya ayudan mucho. Y sí, de vez en cuando hay que tener ayuda profesional, tal vez, un contador, sobre todo cuando llega la época de impuestos. Pero entender lo básico es importante, y no hace falta, sí, el que quiere tener un almacén no va a ser especialista en contaduría, pero tener conocimiento básico de estos 3 estados que mencioné hoy, sobre todo el de resultados, es realmente muy, muy útil. Muy útil. Mike, estamos ya cortos en tiempo, pero Sí. quisiera, antes de finalizar, recapitular un poco. O sea, hablamos de 3 principales estados financieros. Hablabas del el profit and loss, o el estado de resultados de ganancias y pérdidas, que es uno de los más importantes, el balance general y el flujo de caja o cash flow. Sí. Mencionabas también 3 aspectos, por lo menos 3 aspectos importantes. Dime si hay algún otro más que me perdí,
pero el tener estos reportes, si quiero solicitar un préstamo, es muy importante que tenga estos reportes, esta visión de mis números. Dos, si quiero vender mi negocio, si me quiero retirar e irme a las Bahamas, Sí. tener estos reportes me puede ayudar a poder venderle a alguien mi negocio. Y otro beneficio o el por qué, la preparación de impuestos, ¿no? Uno de estos reportes me va a ayudar a hacer mi reporte de impuestos, que es el estado de resultados, el profit and loss o ganancias y pérdidas. ¿Qué otro beneficio que se me haya escapado? ¿Qué otro beneficio tengo, aparte de tomar mejores decisiones en base a números? ¿Qué otro beneficio o qué otra recomendación nos puedes dar para conocer más sobre los números de mi negocio? Yo creo que lo cubriste todo lo importante, o sea, manejar, tomar decisiones en base digamos, a resultados reales y no imaginados. Bueno, la venta del negocio ocurre una sola vez, pero es importante tener una historia, y la historia es, para poder poner un precio, es tener una historia de qué bien o qué mal ha funcionado, y eso se representa con los estados, el estado de resultados. Y el banco, si hay... no es que tomar una deuda, sobre todo en épocas donde hubo intereses muy bajos, a veces conviene, es una buena decisión porque se paga, y si ayuda a comprar equipo o algo así, pero el banco va a querer ver si la empresa puede pagar lo que debe. O sea que tener ese tipo de resultados es importante para presentar a un banco en caso de una deuda, de conseguir un préstamo. Fíjate que me gustaría agregar ahí otro punto, ahorita que hablas de esto, de mostrar tu solidez financiera cuando quieres afrontar o cuando quieres, por ejemplo, solicitar un préstamo, pero en este momento también creo que cuando quieres proveer un servicio a gran escala, y hablo tal vez de venderle al gobierno o de adquirir un contrato grande, muchos de estas grandes corporaciones o incluso el gobierno quieren ver esta salud financiera de tu negocio para ver si estás preparado para afrontar un tipo de contrato tan grande, ¿no? Esto es algo que se me acaba de venir a la mente, que me sirven el tener esos estados financieros en regla, no en regla, sino finalmente conocerlos, porque eso es lo que refleja la salud financiera del negocio. Muy buen punto. Yo hace algunos años participé en una conferencia que lo organizó el DSSC, que es el departamento que hace las compras para el ejército. Uh-huh. Y el oficial que habló por parte del ejército dijo más o menos eso. Y sobre todo, porque el que quiere hacer un contrato grande, por supuesto, todo va en relación a la magnitud. Que alguien, o sea, un contrato de un año, y si la empresa esa que hace un contrato, pero a los 3 meses está en quiebra, no es un buen negocio, sobre todo definitivamente para la empresa, pero tampoco es un buen negocio para el que contrató, porque queda algo a medio hacer. O sea, es un muy buen punto. Claro. Mike, te agradezco muchísimo el tiempo que dedicaste hoy para compartir esto con nosotros. Sé que es un tema complejo, sé que se puede extender mucho más.
pero te agradezco muchísimo el tiempo. De hecho, me salieron varias ideas que podamos hacer algunas otras sesiones de temas un poco más en específico, como la depreciación o algunos otros temas que tal vez más adelante podamos traer a esta edición digital. Mike, te agradezco muchísimo. Estoy dejando en pantalla tus datos para que si la audiencia quiere seguir contigo la conversación te puedan contactar directamente. A todos les agradezco mucho por estar el día de hoy. Siempre el tiempo se nos va muy rápido. El día de hoy no nos abrimos a preguntas y respuestas. Sé que hay por ahí varias preguntas, pero el tiempo no nos lo dio. Siéntense con toda la confianza de comunicarse con Mike si quieren seguir la conversación o finalmente los espero en la siguiente sesión el próximo mes con otro tema muy interesante para los pequeños negocios. Les dejo también mi información si quieren seguir en contacto conmigo, si quieren alguna asesoría o saber más de nuestros próximos eventos. Está el código QR de mi Facebook para que nos sigan y sepan sobre todas las actividades y eventos que tenemos en el SBDC. Mike, te agradezco muchísimo nuevamente. Les agradezco a todos. De nada. Nos vemos en la próxima edición digital. Gracias a todos que estuvieron aquí. Gracias, Mike. Hasta la próxima. Adiós.